2. El origen de Satanás. Ha de ser evidente para todos aquellos que tengan alguna familiaridad con el carácter santo y justo de Dios, que Él no podría crear nada que sea originalmente y esencialmente malo. El hombre es hoy una criatura pecaminosa, mas no siempre ha sido así, Eclesiastés 7:29. Originalmente, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, mas por un acto voluntario de desobediencia corrompió su propia naturaleza viniendo a hacerse pecaminoso. Lo mismo es cierto en cuanto a los ángeles que apostataron. No fueron creados en una condición caída. Pedro nos dice que los ángeles pecaron, segunda de Pedro 2:4, y Judas declara que estos ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, Judas 6. De estos dos ejemplos dados acerca del hombre pecador y de los ángeles caídos podemos concluir razonablemente, mediante la ley de la analogía, que el mismo principio es correctamente aplicable a Satanás. Es algo impensable para nosotros suponer que Dios haya creado al diablo, aunque debemos creer que Él sí creó a quien subsecuentemente se convertiría en el diablo. Pero no somos dejados a las especulaciones inciertas de la razón, la palabra de Dios en sí misma nos ofrece información precisa con la cual establecer tal principio. Hablando de Satanás, nuestro Señor declara: Él ha sido homicida desde el principio, es decir, de la historia humana, y no ha permanecido en la verdad, Juan 8:44. El primer estado o posición del diablo es aquí declarada como en la verdad, mas no ha permanecido en ella, apostató. Santiago 2:19, concuerda con esto. Habiéndose hallado una vez en la verdad, Satanás la conoce intelectualmente, de ahí que se diga a los demonios también creen y tiemblan. Cuán diferente es de las ideas comunes que se han esbozado de Satanás a partir de las imaginaciones y del populismo de la lengua inglesa por el poeta Milton, conceptos que, en su mayor parte, carecen de vestigio alguno de la autoridad escritural. Como el gran espíritu de maldad se confina actualmente en la esfera de lo oculto, no podemos saber nada acerca de él excepto aquello que nos es revelado en la palabra de Dios. Las sagradas escrituras son la única fuente confiable que poseemos en cuanto a su primer estado, su apostasía, y la historia de este misterioso ser. Y, como la Biblia no ha sido escrita para satisfacer curiosidades ociosas, en comparación, es poco lo que se nos dice acerca del origen y la naturaleza de Satanás. Uno de los pocos pasajes de la Escritura que parece arrojar una luz acerca del origen de Satanás, y de su condición y posición previas a su apostasía, se halla en Ezequiel 28:11-19. Este pasaje es de tal interés e importancia que lo citaremos por completo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: Así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, y ónice. De zafiro, carbunclo, esmeralda, y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego que paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. No podemos adentrarnos ahora en una exégesis minuciosa de este misterioso pasaje, así que hemos de contentarnos con algunos comentarios al respecto. Una cuidadosa lectura de estos versos produce la convicción de que aquí el profeta se está refiriendo a alguien más que a un rey terreno o a un mero ser humano. Ha debido de ser llevado por el espíritu de profecía hacia otro tiempo y lugar, y para alguna otra persona. Tal como el apóstol Juan estaba en el espíritu y fue proyectado hacia escenas y temporadas futuras, así, parece que Ezequiel fue llevado a un período de tiempo muy distante. Aunque creemos que el rey de Tiro fue un personaje histórico, sin embargo, nos vemos obligados a pensar que también fue un personaje, tipo, una figura del mismo Satanás.
Repetimos, estos versos nos presentan el retrato de una persona difícilmente existente entre los hombres, con contornos que nadie sino el mismo diablo parece llenar. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura. Ezequiel 28:12. Seguramente que términos como estos jamás podrían haberse empleado para describir a un rey meramente humano. Con toda propiedad y consideración de la verdad, nadie podría aplicarlo a cualquier humano fuere quien fuere. Este lenguaje, que ha de notarse que viene cuidadosamente precedido por, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Ezequiel 28:11, es del todo inteligible a no ser que entendamos que se está refiriendo a la más culmine de las criaturas de Dios, y, como intentaremos demostrar, esta no es más que el mismísimo Satanás. Asumiendo por el momento que estos versos describen a la persona de Satanás como quien dejó la mano de su creador, el verso 12 nos dice tres cosas acerca de él. En primer lugar, que él es el sello de toda perfección creada, es decir, la más exaltada de entre las criaturas de Dios. En segundo lugar, que era, interiormente lleno de sabiduría, es decir, poseía la plenitud de la sabiduría creadora. En tercer lugar, que era, exteriormente acabado de hermosura, es decir, estaba dotado con la plenitud de la excelencia creadora. El siguiente verso, 13, amplifica la última oración del verso 12, dando 10 ítems en los que describe su belleza. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Verso 14. Estas palabras nos dicen algo acerca de la naturaleza de Satanás, declaran su subordinación a Dios, y arroja una luz en cuanto a la posición que ocupaba antes de su caída. En primer lugar, lo que respecta a su naturaleza. El ser al que aquí se está haciendo referencia es llamado querubín, debemos enfatizar en que la forma plural es querubines. Nos llevaría demasiado lejos de nuestra presente investigación el examinar ahora todas las escrituras que traten sobre los querubines, que son profundamente interesantes. Mas ahora nos será suficiente con decir que los querubines se distinguen de los ángeles, aparentemente superándolos en rango, y que probablemente sean las más culmines de las criaturas de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis 4:6 al 9, indica que están cercanos al trono de Dios y que dirigen la adoración de todo el universo. Para una descripción de los querubines el lector puede dirigirse a Ezequiel 1:5 al 14. Ezequiel 10:8 al 22. Y Apocalipsis 4:6 al 9. Ha de notarse que aquí en Ezequiel 28:14, Satanás no es llamado un querubín sino el querubín, lo cual parece mostrar que él era el príncipe o el jefe de los querubines, compárese. Mateo 12:24, príncipe de los demonios. Otra vez, nótese que aquí es descrito como el querubín ungido. La escritura nos proporciona una serie de ejemplos en donde el término ungido está ligado a la iniciación en un oficio, y en el versículo que nos ocupa es evidente que Dios le había designado para ocupar cierto cargo. Cual sea esa posición, quizás podamos entenderla acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un punto de sumo interés observar que en los tiempos del Antiguo Testamento los hombres no eran ungidos sino para ocupar tres oficios: el profético, Primera de Reyes 19:16, el sacerdocio, y el reinado, y no es de gran dificultad para nosotros inferir a partir de los indicios arrojados por las Escrituras, el hecho de que Satanás ocupaba cada uno de esos cargos él mismo. La referencia a, de toda piedra preciosa era tu vestidura Ezequiel 28:13, y la descripción que se hace de las mismas, si las comparamos con Éxodo 28:17 al 20, pareciera apuntar a su sacerdocio. Las palabras profanaste tu santuario. Ezequiel 28:18, pueden que hagan referencia a su oficio profético, oficiando en aquellos santuarios como el portavoz de Dios impartiendo sus oráculos al mundo de las criaturas espirituales, espíritus. Y en Isaías 14:13 dice, mi trono, indica su realeza, de ahí la referencia en Ezequiel 28:17, cuando se le dice que será puesto delante de los reyes como parte de su humillación futura. Antes de que pasemos de este interesantísimo punto acerca de Satanás como el querubín ungido, en vista de Primera de Crónicas 16:22, no toquéis, dijo, a mis ungidos, y de Éxodo 22:28, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo, así tal vez podamos entender mejor por qué el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, el diablo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas 9.
En segundo lugar, Ezequiel 28:14 nos enseña de la subordinación de Satanás a Dios. Yo te puse. La exaltada posición que Satanás ocupaba como profeta, sacerdote y rey, eran suyos, no por mérito propio o logro alguno, sino que le fueron delegados por su Creador. Era un don, regalo, de su soberano confirmar. Salmo 75:7. Daniel 2:37 al 38. Romanos 9:17. Etc. Tercero. La posición que ocupaba antes de su caída. En cuanto a esta parte de nuestro tema tendremos más que decir en uno de los capítulos siguientes, y por el momento daremos una breve mirada a las palabras: yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Más que suficiente. Comparándolo con 2 de Pedro 1:18 y otros pasajes similares de las Escrituras, la referencia al santo monte parece apuntar al lugar en el cual Dios manifestaba su gloria visiblemente. La siguiente expresión se erige confirmando esta conclusión. Éxodo 24:10 y Ezequiel 1:25 al 27 aparentemente indican que las piedras de fuego están situadas al pie del trono de Dios. De ahí, pensamos que Ezequiel 28:14 está puesto para enseñarnos esto. Antes de su caída, Satanás era el querubín ungido, la más excelsa de las criaturas de Dios, quien había sido colocado por su Hacedor en una posición muy cercana al trono de la deidad. Para resumir esta porción de nuestro estudio, la enseñanza de la Escritura que brevemente hemos considerado parece indicar así. Primero, Satanás fue creado por Dios, Ezequiel 28:15. En segundo lugar, que por naturaleza pertenecía al orden de los querubines. Tercero, que era el cabecilla o jefe de este género o clase, la más sublime de entre las criaturas de Dios, el querubín. Cuarto, que, como tal, ocupaba el rango más próximo al de Dios, el sello de la perfección, Ezequiel 28:12. Quinto, que internamente era lleno de sabiduría. Sexto, que en apariencia externa era brillante y hermoso, Ezequiel 28:12 y 17. Séptimo, que parece haber ocupado los cargos de profeta, sacerdote y rey, colocado en tal posición por Dios. Octavo, que originariamente, había estado, permanecido, en la verdad, Juan 8:44.